paso ahora a compartir y os presento la edición de este año de iRace 2022, en la cual pues ya tenemos algún equipo. Estamos cambiando siempre un poquito el foco. iRace, nuestra misión, continúa siendo la misma desde la perspectiva de que es un programa de formación educativo, pero muy práctico, siempre dirigido a equipos de profesionales de entidades sanitarias para actuar como catalizadores siempre desde el punto de vista de la demanda, que sean estos profesionales los que vengan ya con una demanda identificada para promover esa adopción de innovaciones y con un enfoque, y esto también viene de colaboraciones con IT Health, que como también sabéis, IT Health financió hace 2 años el curso, pero ya bueno, pues este año lo estamos financiando ya directamente sin ningún tipo de recurso adicional, con lo cual hay que reconocer el agradecimiento y la sponsorización de ITGEL. Vamos a formar parte de su programa de reconocimiento para continuar trabajando con ellos. Yo creo que también es clave el mencionar, ¿no? el que siempre estamos buscando esa transformación y esa high value care transformation. Es un curso donde no únicamente nos centramos en la parte teórica, sino que también trabajamos y tenemos trabajar pues, diferentes habilidades, diferentes skills para la adopción de la innovación, ¿no? Tenemos marcados en un color diferente pues aquellas que son sobre todo más críticas para todos los proyectos, independientemente de que luego en algunos, a función del reto de necesidad, pues también se promueva más el intraemprendimiento o haya una parte más de comunicación o de gestión del proyecto, pero las que están marcadas con diferentes colores, pues son las más estéticas, ¿no? Y cómo vamos a estar funcionando este año, este curso, que va a estar comenzando en septiembre, el 16 de septiembre, aunque va a requerir un registro previo para la aceptación. Estamos enfocándolo para equipos multidisciplinares de 3 a 5 miembros de una misma organización sanitaria con soporte institucional. Este es el grupo deseado que queremos para el curso, aunque este año también lo hemos abierto para para personas individuales que quieran apuntarse o hacer la formación sin un grupo. En este caso, lo que trataríamos o trabajaríamos pues, sería para agrupar o para unir a estas personas en torno a una misma necesidad y que trabajaran de nuevo también en equipo. Porque sí creo que aquí la clave es ese trabajo en equipo y la formación se va a dirigir de 3 a 9 equipos. Eso es el tamaño que hemos asumido como viable para realizarlo. No estamos hablando aquí de un MOOC, no estamos hablando de un curso masivo. ¿Por qué? Porque hay mucha componente de proximidad. Vamos a tener reuniones con los mentores, cada uno de los equipos va a tener reuniones semanales con los mentores que va a facilitar pues una óptima utilización de todos los contenidos que se están dando en las clases teóricas, el hacer un seguimiento de los participantes y también esta selección de los mentores, también hay que decir, va a depender de la temática y del enfoque que tienen los diferentes equipos. No vamos a poner el mismo enfoque para un grupo que va a promover el intraemprendimiento que para un equipo que quiere estar creando una empresa o para equipos de habla inglesa o habla hispana, porque la mentorización va a ser siempre en la lengua nativa, porque eso siempre lo hace más fácil, independientemente de que la formación originalmente pues, se vaya a estar dando en inglés. Esta formación se va a estar dando los viernes de 4 a 5, se va a estar dando una parte teórica que luego se va a ver reforzada con unas actividades prácticas durante aproximadamente una hora más y donde vamos a estar compartiéndolo también vamos a estar haciendo actividades cruzadas entre los diferentes equipos. Y otro aspecto clave para que esto esté siendo cercano a la realidad es la presencia del ITRESA. El ITRESA es el iRace Industry Innovation Alliance, es un conjunto de entidades con diferente perfil, pero muy cercano ya a la industria. Ahí FENIN, tenemos ITEMAS, que es la red de innovación de los hospitales, tenemos a Vicena, que trabaja un papel similar a nivel europeo y que todos tenemos General Electric, Electronic y otro conjunto de compañías
que están participando en el curso, no en la mentorización, porque también queremos evitar cualquier tipo de conflicto, pero sí que con ellos estamos organizando un conjunto de desayunos en los cuales pues enriquecen y apoyan a todos los estudiantes. Este es el viaje de A-Race por cada una de las fases. Esta va a ser una formación de 11 semanas, donde la clave ya no es simplemente el saber formalizar esa necesidad, el saber documentarla y el tener metodologías y herramientas que nos hagan más fácil, más efectiva esta innovación, porque al final la innovación, más allá de que no es meterlo dentro de una caja, sí que se puede estar sistematizando para estar optimizándola. Pero aquí la clave también es luego el saber identificar cuál es el mejor vehículo para llevar a cabo esa adopción de manera sostenible y siempre buscando esa high value care, ¿no? Buscando ese impacto en el valor sanitario. Estamos haciendo todo esto porque bueno, son datos que constantemente estamos repitiendo porque todavía todo lo que es la comercialización de actividades de +D, porque las compras públicas innovadoras están fallando y no están resultando exitosas o están siendo unos porcentajes que no son los adecuados, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí algunas frases de testimonios de años pasados, ¿no? Donde al final pues, el curso les ha ayudado a estandarizar o tener claro, ¿no? cómo puede ser esta innovación del proceso o cómo implementar una nueva solución en el clinical setting, en el entorno hospitalario, pues aquí del amigo Jesús, que también en otras ocasiones también está participando en estos webinars, pues ya están trabajando en todo en ello. Otros testimonios positivos ha sido el aprendizaje de otros profesionales, ¿no? El tema de hacer un aprendizaje 360 y que sea multidisciplinario y multiprofesional y de diferentes países, yo creo que también es muy enriquecedor, así como el ser consciente del impacto tanto en el cuidado del paciente como en su experiencia, ¿no? Vayamos aquí también el tema de los PROMs y de los PREMs y ver cómo esto puede mejorar estos resultados tanto a nivel de paciente local como a nivel nacional. Aquí tenéis los números un poco del año pasado, donde estuvimos hablando de que tuvimos 37 estudiantes en diferentes equipos, donde aproximadamente cada estudiante le echó unas 60 horas. Organizamos 3 desayunos con la industria. Al final estamos hablando de más de 80 personas involucradas. Cada equipo tuvo 12 reuniones con los mentores. Hubo muchas mentoring sessions, training sessions, vídeos que estuvisteis produciendo. Pues bueno, esto es un esfuerzo de muchos y a todos hay que agradecerlo. Aquí también encontráis pues, el portfolio de ponentes o lectures que vamos a tener también para este año, ¿no? Tenemos de diferentes países. Y aquí mostramos ya, bueno, el periodo de registro ya está abierto, finaliza el 22 de julio, pero hemos tenido que el Early Bird, el apuntarse con descuento, es hasta este 1 de julio y será por 2.500 euros por equipo. Los precios por equipos, el precio normal es de 3.500, pero bien por Early Bird o por pertenecer a alguna de las entidades de IT Health o entidades que ya han participado en este curso, que se tiene un descuento y el precio es como en Early Bird 2.500 euros. Estamos hablando para equipos. Si estuviéramos hablando para personas individuales, siempre que al final se logra hacer equipo, estamos hablando de 750 o 650. Las clases van a ser los viernes de 4 a 6, comenzando el 16 de septiembre, y además habrá reuniones de mentorización semanal cuyo día se ha acordado entre el equipo y los mentores. Además, pues vamos a tener varios desayunos con la industria, con el 3A, que inicialmente van a ser miércoles por la mañana. Al final, bueno, os animo a que os apuntéis o a que hagáis pública esta información a más personas que pueden estar interesadas. Al final lo que estamos hablando es de que todos los participantes van a recibir un curso intensivo y en 3 semanas, de tal forma que vamos a partir de una idea y vamos a estar llegando a un constructo, a una solución totalmente estructurada y que
además no nos vamos a dejar solos. Yo creo que es un aspecto muy importante el tema de la comunidad, el hecho de que queremos estar siempre haciendo un follow-up, hay reuniones periódicas con los alumnos para ver cómo les está yendo, para mantenerles pues un poco en contacto con el resto, para estar atentos a sus necesidades y estar iterando y mejorando el curso. Yo creo que también es eso un aspecto importante. Todas las sesiones además se están grabando, con lo cual si en alguna ocasión pues, por el tema de las circunstancias del servicio no se puede atender, no pasa nada porque no vas a perderte nada. Y bueno, estamos desarrollando esa plantilla, esa worksheet, donde uno va poniendo todos sus pensamientos para luego estar volcándolos de una forma estructurada en la presentación final. Hay otro conjunto de ventajas que las veis ahí. Yo creo que también vale la pena pues estar remarcando, como también pues las 3 horas de sesión in-house, ¿no? Además de las reuniones de mentorización, una reunión ya de 3 horas donde sí es posible de forma presencial y si no de forma online, pero sí que estamos ayudando a cada uno de estos equipos a estar eligiendo cuál es el vehículo correcto. Algo más de información sobre la página web, el Twitter, la Guide for Applicants, de nuevo, pues desde esa misma página web también la podéis llegar. Y no tenéis una guía para cualquiera que esté interesado, un flyer, también la página de registro, el programa más detallado y mi correo para estar a vuestra disposición, aunque también nos están mencionando pues los canales de Sandrelo, Usillo, Manolo y María también están a vuestra disposición. Y esto es todo por mi parte. No sé si alguno de vosotros pues tenéis alguna duda o queréis estar manifestando alguna sugerencia o comentario que tenga al respecto. O siempre de Rosana, alguna puntualización que siempre me dejo algo y también, No, lo has hecho perfecto. No, no me atrevo para nada a añadir nada más, porque la verdad es que está muy bien. Y me gustaría, bueno, visto que mientras tanto se añadió a la reunión ahora Mercedes Carrasco, visto que somos muy pocos, me permito de darte la bienvenida, porque no sé si Vicente lo vio mientras estaba presentando. No, vi que se estaba uniendo alguien, pero no sabía quién Sí. era, y no sé si Mercedes te perdiste algo o vale la pena que repita alguna cosa o si está todo claro en tu caso, Mercedes. Puede que no pueda hablar. No, no podrá hablar. Bueno. Tú también pasa a veces la paciencia. No, yo creo que no sé si Lilisha, puede ser que esto podríamos luego hacer un seguimiento más adelante con Vicente para ver también cómo Etihad nos podría dar soporte con esta diseminación que ahora durante estos pocos días aún está este early bird, entonces podría ser que... Sí, yo voy a incluir en el newsletter del Hub de España este mes. Bueno, sale el 30 de junio, creo, así que pondré la información ahí y ya estuve en contacto con Françoise, que creo que ahora conocéis, para decirle que iba a venir esta tarde. Pero sí, para coordinar un poco el apoyo, aunque ya sabéis que el líder eran nuestros compañeros Françoise y Eloise y David, pero estamos en contacto con ellos para apoyaros. Gracias. Bueno, Félix, por ahí mencionar, ya hemos estado hablando con más gente de Digital Education, que ha puesto de una forma muy esquemática en lo que es el flyer y la información, pero se está trabajando para que también sea reconocido en la edición 2022 como créditos CME, que es algo que no en el 2021 no pudimos hacer. En este 2022 ya se ha iniciado la solicitud para que estos Continuum Medical Education créditos pues sean reconocidos. Entonces, Bien. y lleva un tiempo burocrático y administrativo, pero sí que estamos trabajando con el apoyo de DigiHealth para lograr ese reconocimiento que también, pues, también es una solicitud que las personas hacen y que vale la pena también, pues además del certificado oficial de la UPV, porque si eso también lo tenéis ahí, pues que sea para vosotros. Está bien, gracias, Vicente. Mercedes, no sé si tienes alguna duda o si no, de todas formas. Sí, te estoy
Ahora, vale, sí. Perdona, hola, buenas tardes. Es que no me he podido incorporar antes, disculpad. Y tengo problemas de internet y de audio, pero estoy intentando conseguir mejorarlo. Gracias, Mercedes. Pero sí, Pero y dime, perdonad, que ahora que puedo escucharos y puedo hablar. exacto. No sé si quieres que, porque claro, te has perdido un poco la presentación del curso, Sí, no sé si quieres que lo volvamos a repetir, porque podemos, la verdad es que no hay ningún problema por nuestro lado, sí. la verdad es que no he podido escucharos nada del, efectivamente, del programa. Lo que pasa es que no querría que volvierais vosotros a insistir en algo, salvo que hicierais una síntesis para que no os molestase. Vale, pues hago una síntesis rápida, no hay problema. Gracias, Vicente. Así que hay que ya pensaba que había compartido, pero todavía no estaba compartiendo. Bueno, lo que estaba comentando, y al final hemos cambiado al castellano, dado que pues, todos somos de lengua hispana. Bueno, este curso es un curso eminentemente práctico y que además está dirigido a equipos. Este no es un curso para un profesional sanitario que está haciendo un máster de innovación, hace un máster de innovación y luego pues se choca con la realidad cuando llega a su hospital, ¿no? o a su institución. Aquí estamos hablando de que el curso está dirigido a equipos de profesionales. Cuando hablamos de equipos de profesionales, podemos estar hablando de sanitarios, médicos, sean enfermeras, pero también pues ingenieros biomédicos, sean gestores, sean programadores, porque al final para gestionar un cambio es clave, ¿no? Y aquí siempre partimos de que este equipo va a venir con una demanda, con una necesidad identificada y que quiere ver cómo la puede estar resolviendo, además resolviendo buscando esa, aquí además también lo insistimos mucho, esto no es un máster de innovación, es un curso evidentemente práctico, pero es para la adopción de la innovación, no vamos, sí hablaremos de innovación, pero sobre todo lo que queremos es que esa innovación se adopte, sea sostenible y que además esté alineada con el concepto del high value care o el value based healthcare, que en algunos casos también se menciona, ¿no? Entonces, no es tanto de contenidos teóricos, que sí, también estamos viendo algunos y sobre todo pues, de metodologías o de herramientas, pero que también trabajamos son las diferentes habilidades o competencias para la adopción de la innovación. Aquí estoy remarcando en otro color algunas de las que son más, de las que trabajamos de forma específica, de forma genérica para todos, ¿no? Porque hay algunas otras, como puede ser la de intraemprendimiento, que también dependería de la casuística o de la necesidad que se esté aportando. Como estamos gestionando, como estamos participando, estamos hablando de equipos de 3 a 5 personas de una misma organización sanitaria, ya con un apoyo institucional, con un problema que viene ya dado por ellos, independientemente de que luego en ocasiones les ayudamos a formularlo. El típico es el de tengo un problema y necesito una app. Bueno, tu problema no es que necesitas una app, ¿por qué necesitas una app? Porque quiero mejorar mis listas de espera y porque tienes unas largas listas de espera. Y entonces, bueno, pues la técnica de los 5 porqués u otras técnicas, al final les ayudamos, eso ya es parte pues, de las metodologías que ambos que vamos viendo, ¿no? Las clases se están dando, se darán a partir del 16 de septiembre, los viernes de 4 a 6, de 4 a 5 aproximadamente es la parte más teórica y a partir de ahí hay una parte práctica de aplicación. Y luego lo interesante, lo que también da valor es la mentorización. Aquí estamos hablando de que hay una mentorización a cada uno de los equipos, donde esa mentorización se hace también en la lengua de uso, ¿no? La lengua del equipo, sea inglesa, sea española, sea pues, italiana, se les dará en esa lengua y además en función de la temática o de la necesidad siempre se buscan mentores que faciliten ese seguimiento de los pacientes y que también garanticen un poco la continuidad y el uso de todas las plantillas que tenemos ahí. Mencionar, antes había salido el tema del I3A. El I3A es una alianza a la que se han unido diferentes instituciones sanitarias. Aquí en España, por ejemplo, está FENIN, la patronal, pero también está la red ITEMAS, la red de innovación de los diferentes hospitales, que incluso pues, facilita o ha seleccionado alguna de las hospitales a los cuales se les ha becado con becas de la industria, porque también luego pues, participantes de la industria, como puede ser General Electric o Medtronic, en ocasiones forman parte de esta institución y además han estado, en el caso de General Electric el año pasado, ha estado financiando con una beca para un equipo y este año va a volver a financiar una beca para
por un equipo que va a ser dentro de Litresa y temas la entidad que haga un poco de filtro o haga un concurso de forma un poco ciega para que no interfiera o que no haya ningún conflicto de intereses con General Electric o con la empresa que fuera a participar. Estos son un poco los tópicos, ¿no? Durante el viaje de e-Race, el equipo pues, va a estar aprendiendo a formalizar esa necesidad, diferentes metodologías y necesidades, para que al final pues, bueno, pues, seamos conscientes de cuál es el mejor vehículo para dar solución a nuestra necesidad no cubierta, ¿no? Incluso prestando atención aspectos clave que a veces se nos pasan, ¿no? Pero el cómo estar realizando una presentación, cómo estar transmitiéndolo a los diferentes ponentes o al gerente al cual tengo que convencer o a la entidad, pues también está ahí. Esta presentación, de todas formas, también nos la de llegar a todos los asistentes. La motivación era un poco esta, ¿no? El hecho de que al final hay mucha formación, hay mucha compatibilidad innovadora en innovación, pero al final estamos fallando a la hora de estar adoptándola. Tenemos unos testimonios de otros años con diferentes aproximaciones, unas más clínicas, otras más de formación. Y bueno, una adición un poco en los números también, para que te hagas una idea, Mercedes, el esfuerzo aproximado es de 60 horas por estudiante y que además este año va a ser reconocido con créditos FME. Y bueno, tendremos 3 desayunos también con la industria, además de las actividades de los viernes. Estos son los ponentes y estos son los precios y las fechas tanto de registro como luego de comienzo de clases. Perfecto. Y no sé yo si ya con esto, si tienes alguna duda, Mercedes, o si estás... Si no, lo que haré es, Vicente, ya te lo preguntaré si te parece, si no, Sí. a través de correo, como tenemos el correo, tienes mi correo también, ¿no? Cuando me inscribí. Sí, efectivamente, para de alguna manera ya poder contactar contigo y ante la duda razonable y lo que piense al respecto, pues podamos contactar. Perfecto, no hay ningún problema por ahí. De todas maneras, digo, estaré llegando el material por si tienes cualquier otra duda, y aquí abiertos a todo. Además, lo que también estamos abiertos mucho es al mercado y a la sostenibilidad de la solución, dado que ya estos años ya lo estamos haciendo sin ningún tipo de financiación gubernamental, sino que estamos un poco trabajando para que sea autosostenible, dado que no estamos recibiendo financiación de ITG, que más allá de que sean diferentes entidades las que estamos detrás, sobre todo es Aquas y la Politécnica de Valencia, los que estamos un poco promoviéndolo, porque vemos esta necesidad también no cubierta, ¿no? La de continuar impulsando la adopción de la innovación. Además, más que nada, porque así lo puedo transmitir también al equipo directivo y al gerente, ¿no? Para ver las posibilidades de aplicarlo en mi hospital con alguna de las problemáticas que tenemos con algún servicio, con alguna situación. Perfecto. ¿Sabes? Porque eso sí que me podría decir, es posible, podemos ante una situación que tenemos, podríamos tener posibilidades y financiar, y de qué forma financiarla, a través, como has dicho tú, la industria o ver la capacidad que tenemos nuestro hospital para ver si podemos incluir dentro de una de las soluciones el que a lo mejor determinado equipo médico con un tema en concreto que tenemos, pues avanzaría gracias a meterse en esta formación, ¿no? Y claro, vamos, esa es otra, porque bueno, siempre planteamos los precios y puede ser que en algunas ocasiones haya becas, pero también puede ser que vosotros mismos estéis encontrando la financiación de alguna entidad. Sí, o bien, por eso quería preguntar, claro, necesito, después de escucharlo y tener la notificación, y lo que te quería preguntar, Vicente, es cuando yo puedo preguntar al gerente y decirle si le parece, como a mí me parece interesante, si podríamos ser una de las cosas que podríamos hacer nosotros, formar parte, ¿sabes? Muchísimas gracias, Liz. Gracias, Lisha, gracias. Sí. Muchas gracias. Vale, pues sí, por ahí sin ningún problema, Mercedes, si estáis interesados o si tenéis ese presupuesto, podéis estar encontrando. Siempre ha pasado en los dos sentidos. Si hay una voluntad y vosotros tenéis, bueno, pues podemos estar sugiriendo o estar preguntando, ya sabiendo vuestro topic de interés, si tenéis esa necesidad no cubierta, podemos estar, por una parte, a veces no metemos nada, pero podemos estar tratando de identificar alguna
entidad que pudiera estar sponsorizando, más allá de que seguro que vosotros también conocéis de primera mano esas entidades que pueden estar a veces ayudando y más teniendo en cuenta que las cantidades de las que estamos hablando, pues bueno, son a veces inferiores a las que cuesta el patrocinio de un congreso o el estar pagando una publicación, sea Pharma o de entidades que en ocasiones participan en este tipo de acuerdos. Pues muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias. Vale, gracias. Ahora me pongo en silencio. Vale. Gracias. Es un problema. Vale, oye, pues no sé, Rosana, sí. No, simplemente comentar a Mercedes que también no sé si su centro pertenece a la red de temas y también comentarlo, porque internamente también esto es algo que podríamos comentar, ¿no? Que y temas, sí, no lo sabes. No lo sé. Por eso me interesa muchísimo escucharos y luego, lógicamente, ver efectivamente si pertenece o no pertenece, ¿sabes? De temas, vale, vale. Y de todos modos, exacto, cualquier cosa, cualquier duda, puedes contactar con nosotros. Yo sé que estamos conectadas también con LinkedIn, o sea que cualquier cosa o contactas con Vicente o contactas conmigo y a ver si podemos ayudar. Yo creo que ya está, Vicente, Sí. Oye, pues de nuevo ya finalizamos esto, dando las gracias sobre todo a Maider por su, a Maider, exacto. también por su presencia, bueno, ya a Usillo, María, Manolo, María, Usillo, Rosana, muchísimas gracias a todos y lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias.